Audifinia. Vamos a hablar del primer profetismo en Israel y especialmente del ciclo de Elías. Recordemos una cosa, en Israel hay lo que se puede llamar un principio sacramental, es decir, una presencia de Dios que tiene un signo sensible, por eso sacramental, en el sentido amplio de la palabra sacramental. Por ejemplo, la tierra prometida, es el primer eh, principio sacramental, signo sacramental de la presencia de Dios. No solo la posesión de la tierra, sino la fecundidad de la tierra, son bendiciones tangibles de Dios. Pero hay otro principio, el principio profético, que significa una irrupción libre de Dios en medio de su pueblo a través de un elegido, de un profeta. El profeta tiene como misión recordar a todos en el pueblo de Dios lo esencial, la alianza con Dios, lo esencial, la oración, lo esencial, el amor al prójimo, el amor a los pobres. Y así el principio profético acompaña la historia de Israel. En la época de los jueces, recordemos después de la llegada de Israel a la tierra prometida, hay una época antes de la monarquía empieza hacia el año 1000 con David. Antes de esto está la época de los jueces en la que no había propiamente una unidad política firme del pueblo de Israel. Había una especie de asociación de las tribus y Dios hacía surgir un caudillo militar, un jefe político que tenía como tarea normalmente liberar al pueblo de alguno de los pueblos cananeos que le oprimían. En esta época, el hombre carismático es el mismo juez, o sea, el mismo jefe político, es aquel sobre el que desciende el espíritu de Yahvé y, por decirlo así, lo posee, lo mueve y le hace triunfar, le hace cumplir la tarea que Dios le encomienda. En la época de los profetas, podemos poner como inicio el último de los jueces, Samuel, que es un profeta que ya no es el jefe político, sino que está frente al rey Saúl. Y así el profeta estará frente al rey en adelante. Samuel ante Saúl, Natán ante David, Miqueas ben Gilá frente a Josafat y al rey Acab, Elías ante el rey Acab también. El profeta debe garantizar la fidelidad del rey y del pueblo entero a la alianza. Aparece entonces esa gran figura del profeta que Dios concede para que el pueblo permanezca fiel a pesar de sus infidelidades. Podríamos llamar a este periodo que acompaña a la monarquía el profetismo clásico. Va desde la constitución de la monarquía hasta el exilio de Israel en el siglo VI. Siempre hay algún profeta, los últimos es Ezequiel, Jeremías, que viven en el tiempo del exilio. Pero al inicio hay un profetismo del que tenemos pocas noticias, tenemos relatos fragmentarios, hay grupos de profetas que entran en trance y dirigen la palabra de Dios según Dios les pide, a veces cosas que no se entienden muy bien. Por ejemplo, algún profeta en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, Dios le ordena no comer ni beber durante el camino, pero después, inducido a comer por un profeta que le invita a ello, apelando a su autoridad y a la inspiración de un ángel, come, por lo que ha de expiar con la muerte su desobediencia. Sí. Se subraya desde este momento, desde el primer profetismo, la obediencia como gran característica del profeta. Decíamos, no sabemos bien acerca de estos grupos de profetas.
Un texto en 1 Samuel, capítulo 10. Samuel profetiza a Saúl: a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto. Y bajan en trance profético, es decir, en un estado de arrobamiento por el Espíritu de Dios que los posee. Te invadirá, sigue diciendo Samuel a Saúl, te invadirá entonces el Espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Reconocemos aquí todavía aquello que decíamos en los jueces, el descenso del Espíritu, la posesión de un hombre y la ejecución de la voluntad de Dios mediante este ser investido por el Espíritu de Dios. En cambio, en la vocación de Samuel aparece lo que será ya la norma de los grandes profetas, la obediencia consciente. Recordemos, primero libro de Samuel, capítulo 3, el libro nos cuenta la vocación. Samuel es un niño, su madre Ana lo ha dejado al profeta, al sacerdote Elí en el templo de Silo, y estando dormido, Samuel es llamado. Él se despierta y va con el sacerdote porque cree que el sacerdote Elí le ha llamado. Elí le dice que no, que se vuelva a dormir. Y así 3 veces, entonces Elí entiende que es Dios el que lo llama y le dice: si te llaman dirás, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. El Señor entonces espera el consentimiento del muchacho para darle el mensaje. Esta disponibilidad para escuchar será un presupuesto necesario en la historia de los profetas. Hay ahí un contacto entre Dios y su profeta delicado, por el que hay una especie de comunión de sentimientos que aparece a veces en la humillación. El profeta debe ser humilde, debe ser un pobre de Yahvé, Anav en hebreo. Debe subordinarse y sentirse servidor. Pero en su humildad, en su anavá, se encuentra con la anavá de Dios mismo, con la humillación, la humildad, el abajamiento de Dios. Esto lo dice Dios a Samuel según el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Sí, hay una comunión en el sufrimiento de Dios y su profeta, una comunión de mentalidad, una comunión de deseos, que al no ser cumplidos por el pueblo, se transforma en esa comunión de humillación, porque al ser rechazado Dios, es rechazado el profeta. Al ser rechazado el profeta, es rechazado Dios. Por lo mismo, la disponibilidad que Dios espera de su profeta es la que el profeta exige al pueblo, a veces de modo muy, muy inexorable. Sí, como vemos, por ejemplo, en el relato de Eliseo, cuando el general sirio Naamán quiere que el profeta de Israel le cure la lepra, Eliseo ni siquiera se digna verlo, simplemente le manda decir que se bañe 7 veces en el río Jordán. Le cuesta al general, finalmente lo hace y queda limpio. Eliseo no acepta sus regalos. Sí, hay una especie de equiparación entre la palabra de Dios y la palabra del profeta. Así se extiende la profecía de Israel, la profecía clásica de Israel, durante todo el tiempo de la monarquía. Ahí encontramos también a los grandes profetas escritores, Amós, Oseas, Isaías, el primer Isaías, y al final de la monarquía, Jeremías y Ezequiel. Entre los profetas tiene un papel especial el profeta Elías. Decimos especial, no decimos más importante, sí, porque el resto de la escritura lo reconoce así. En el libro de los Macabeos, en el libro del Eclesiástico, se recuerda que él fue arrebatado por un carro de fuego.
porque llevaba fuego en el corazón, con fuego restauró la alianza. Encarna Elías, el celo por Dios de todos los profetas. En su historia debe rehacer la soledad de la alianza, en soledad debe rehacer la alianza, debe ir hasta el monte Sinaí, el monte Horeb, donde Moisés durante el éxodo selló la alianza entre Dios y el pueblo. Ahora es Elías el que debe ir solo. Esto es esencial para entender el papel del profeta. El profeta no es simplemente un agraciado con gracias especiales. Es agraciado, sí, pero a nombre de todos los demás. Lo que él recibe es para todos. Si Moisés selló la alianza con todo el pueblo, entre Dios y el pueblo, ahora él se vuelve a sellar, pero en la soledad de Elías. El ciclo de Elías, como se suele llamar, no es un profeta escritor. Lo que dice la escritura de él está entre Primera de Reyes 17, primer libro de los Reyes, capítulo 17, a segundo libro de Reyes, capítulo 2, con alguna interrupción. No en todos estos capítulos aparece Elías. Los episodios son conocidos, no hace falta recordarlos. Sí, muy distintos. El sacrificio en el Monte Carmelo, antes la gran sequía, bueno, esto durante la gran sequía, que él ordena con un poder extraordinario y durante el cual durante ese tiempo él es mantenido milagrosamente por Dios en el torrente Querit. Después de la ejecución de los profetas de Baal, de los falsos profetas, debe huir de la Jezabel, la mujer el rey Acab, la mujer perversa. Dios lo mantiene en modo extraordinario en su camino hasta el monte Horeb. Ahí se encuentra con Dios en una brisa suave. Antes está el episodio de la viuda de Sarepta que Jesús recuerda en los evangelios. Muchas viudas había en Israel en tiempos del profeta Elías, pero él fue enviado a una pagana en el territorio de Sarepta. ¿Qué decir en general del profeta Elías? La tradición carmelitana lo reconoce como inspirador, ¿verdad? Nuestro padre San Elías. Efectivamente, su misión tiene mucho de contemplativo, esos largos periodos de retiro en el torrente Querit, en donde mantiene lo esencial de la contemplación según la Escritura. La contemplación es estar abierto al momento de Dios, a lo que Dios quiere ahora. La contemplación en la Escritura significa esencialmente esto. Y Elías lo representa en modo muy, muy especial. Dios no tiene que convencerlo, él ya está disponible. Tiene un anhelo por obedecer, por realizar la voluntad de Dios. Un deseo tan fuerte que produce esta constante actitud de disponibilidad. Esto es profético, la disponibilidad a Dios, vivir de Dios. Hay muchos elementos en la vida que nos hacen dirigir la mirada a un recurso o a otro, y esta mirada que busca remediar necesidades mediante los recursos de la tierra, no debería hacer olvidar el gran recurso, que es Dios mismo. Esto es lo que Elías representa. Si llueve, si no llueve, es cosa de Dios. Si el pueblo se ha alejado de Dios, Dios mismo remediará la situación. Pero necesita que el profeta esté disponible para el paso que Dios decida. Como profeta de Israel, el profeta de la Biblia, en él se da también una característica esencial de la profecía, un contacto entre la eternidad de Dios y lo que Dios mismo hace en el tiempo. Un poder dirigirse a Dios, a su
estabilidad eterna y al mismo tiempo poder seguirle el paso en la historia de la salvación. Por eso Elías tiene que interrumpir sus retiros, tiene que actuar en modo muy decisivo en medio del pueblo. Lo importante es que tanto en la eternidad como en el tiempo Él está con Dios. Esto es fruto de la contemplación. Está con Dios cuando piensa en Él, en el Dios del cielo, y está con Él cuando le obedece en la tierra, cuando intenta seguir el plan de Dios para su pueblo aquí en este mundo. Elías conoce el miedo. Tiene miedo a Jezabel y por eso huye, lo dice explícitamente el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. En él se da esta polaridad del miedo a la situación humana y la confianza en la obediencia a Dios. El gran recurso es siempre la obediencia a Dios. La situación humanamente es digna de tener miedo. Jezabel ha jurado acabar con Elías. A Elías le duele por su propia vida. Le duele también por Israel. O sea, él tiene conciencia de ser el último de los profetas que ha quedado. No, es en su miedo, toca la humildad de la naturaleza humana, de la existencia humana, cuando pide a Dios la muerte. No soy mejor que mis padres, no soy mejor que los que ya han muerto, así que sí, ha llegado mi hora. Es decir, no tiene una conciencia clara de su indignidad y en esa conciencia de indignidad recibe poderes extraordinarios. Elías hace venir la lluvia de nuevo sobre Israel. Elías hace milagros. Esta es otra de las polaridades que constituyen su misión. Sí, la conciencia de indignidad y el poder que Dios le encomienda. Una polaridad más es la de tratar con los poderosos, con el rey, y con los pobres, con la vida de Sarepta. Ocuparse detalladamente de esta viuda y de su hijo. En todo está aquí el gran poder de la oración. Quizá esta es una de las cosas que más representa Elías. El gran poder de la oración, el gran poder de la contemplación. Dios se abre paso, lo vemos en toda la Biblia, abre paso a su salvación en medio de un mundo muy injusto, en medio de un mundo lleno de miserias, lleno de pecados, pero inexorablemente Dios sigue adelante con su salvación. El profeta le sigue con la oración en primer lugar, concordando su voluntad con la de Dios, y para lo cual tiene que contemplar continuamente lo que Dios quiere, lo que Dios hace. Es muy típica de Elías la primera palabra que le conocemos según el primer libro de los Reyes, ¿no? Vive Yahvé. Toda su vida tiene también esta característica, es un testimonio. Vive Yahvé en cuya presencia estoy. Elías, Eliyahu en hebreo significa Yahvé es mi Dios. Vive Yahvé en cuya presencia estoy. Toda la profecía de Elías es un testimonio de que Dios vive, de que Dios es vida eterna, de que Dios triunfa sobre la muerte que el pecado introduce en el mundo. Con estas características de contemplación, de testimonio, de polaridades, de obediencia, Elías se convierte en el representante de los profetas, como lo vemos en la transfiguración del Señor. Cuando aparecen junto a Jesús, Moisés y Elías. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. La ley y los profetas dan testimonio del Hijo de Dios. Dan testimonio de la salvación de Dios. La lectio divina del ciclo de Elías nos puede
decir muchas cosas sobre lo que significa la profecía, no solo para Israel, sino también en el Nuevo Testamento. Como dice el libro del Apocalipsis, el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús.